El día de hoy vamos a hacer la parte de ortopedia. Vamos a hablar de algunas patologías bastante comunes, bastante frecuentes. La idea no es profundizar mucho en el tema, en los temas que se han escogido para la revisión, porque básicamente, digamos, los puntos básicos y claves están en las diapositivas, en las claves que tenemos acá en las premisas. Hay algunas patologías que no han sido tomadas y esas patologías generalmente pues son aquellas en las que no se ha preguntado pues anteriormente, ¿no? Pero eso no quiere decir que no vayan a tocar, digamos, algún tema en especial. Entonces, a manera de resumen, vamos a comentar 2 o 3 patologías adicionales que en todo caso pueden servir para ayudar a despistar claves, o en todo caso para responder una de las preguntas que en todo caso pueden venir en algún momento. Vamos a hablar de la primera parte, que básicamente de la parte de ortopedia se refiere pues a problemas de un recién nacido y que va a presentar pues algunas alteraciones. Algunas son groseras y algunas son un poco más sutiles, que en algunos casos el papá se da cuenta o la mamá rápidamente se da cuenta de un problema solamente mirando a su pequeño, y en algunos momentos van a requerir la ayuda de un especialista para poder diagnosticar algunos asuntos. Puede ser estos porque el problema es solamente moderado o leve, o en todo caso pues que está manifestado de una forma subclínica. El primer tópico que está acá es el pie equinovaro congénito. Así como menciona su nombre, el paciente pues en este caso nace con un pie en equino. ¿Y cómo es el pie en equino? El pie en equino es un pie que semeja al pie, o en este caso a la pezuña de los animales equinos. ¿Y cómo es esa posición? ¿Conocen algún animal equino? ¿Qué equino conocen? El caballo. ¿Cómo camina el caballo? Con la punta, ¿no? Entonces este pie equino, digamos, la primera condición de estos pequeños que nacen son que la punta se va hacia distal. Aparte de eso, tiene un componente varo, y habíamos mencionado que el varo en el pie está dado por un hueso. ¿Qué hueso es el que da el varo o el valgo? ¿Qué hueso es en el pie? Un hueso da la característica de varo o valgo. ¿Qué hueso es en el pie? Lo habíamos mencionado ya cuando hablamos de pie. ¿Recuerdan? El calcáneo. El calcáneo es un hueso que tiene que estar así como este vaso está acá, de manera perpendicular con el eje, como habíamos mencionado, el eje mecánico, ¿no? En ese caso también el eje anatómico, perpendicular con el eje pues del suelo. Cuando el calcáneo genera algunos movimientos, que se va hacia adentro o que se va hacia afuera, genera valgo o varo del pie. Entonces la segunda condición es que el calcáneo se está desviando. Pero el calcáneo, ¿por qué se desvía? Nosotros habíamos visto, recordábamos nuestra anatomía ósea, y habíamos visto que debajo de la tibia se encuentra el astrágalo, y estrechamente vinculado al astrágalo se encuentra el calcáneo, prácticamente en una articulación totalmente congruente, ¿no? Inclusive tenía una jiba, ¿no? Habíamos hablado, ¿no? Que tenía una jiba, la parte pues del calcáneo en la zona anterior, en la zona posterior, y donde se anclaba el astrágalo por arriba. Es decir, si yo estoy hablando de un varo del pie que va a estar llevando el calcáneo hacia adentro, ¿no? Entonces también estoy hablando que el astrágalo está rotado o está girado hacia la parte de adentro. Es decir, todo el retropié está comprometido en este tipo de patología. Entonces tengo 2 situaciones. Uno, el pie se va hacia abajo. ¿Por qué se va hacia abajo? Porque los elementos que continúan
recordemos, en la parte más posterior, astrágalo, cuña, ¿no? Cuneiforme, y en calcáneo, cuneiforme, y en la otra zona el astrágalo con el escafoides. Esa alteración, digamos, de los huesos está haciendo que la punta se vaya hacia abajo, es decir, desde la parte más posterior está radicando el problema. Y en la parte medial, en la parte más central, el calcáneo se está desviando hacia adentro y yo sé que el astrágalo está comprometido de manera indirecta. Entonces, prácticamente el problema se resume en la parte posterior del pie, inicialmente, y el asunto se va a ir hacia adelante, digamos, posteriormente. Bueno, y el término congénito, que el paciente nace con este problema. Entonces vamos a ver. Cuando nosotros tenemos un pie equinovaro congénito, estamos viendo que la desviación, que es un hueso, una estructura ósea normal, va a rotar en todo caso todo el eje hacia la parte medial. Y aparte de eso, todas las estructuras van a tender a enviar los dedos hacia abajo. Es decir, todas estas estructuras van a estar alteradas o subluxadas hacia la parte de la flexión plantar. No solamente el problema es óseo, sino que estos pacientes con pie equinovaro congénito presentan también lesiones ligamentarias, lesiones tendinosas, secundarias o en todo caso asociadas a toda la malformación, en este caso del pie. Y nosotros nos estamos centrando básicamente en la zona posterior y estamos viendo que en la zona bien posterior y bien superior se encuentra el astrágalo. El astrágalo por el pie equinovaro congénito se convierte en el hueso, digamos, clave para los asuntos, en este caso de tratamiento, y por lo tanto el astrágalo es el que determina el grado de varo y el grado de rotación que va a tener el pie hacia la zona anterior. Es decir, es un problema óseo, pero también se va a acompañar, como he mencionado, de un problema ligamentario y un problema, en este caso, tendinoso. ¿Por qué tendinoso? Porque hay algunos músculos, que son los flexores, especialmente del medio pie y el antepié, que van a estar totalmente tensos. Y tanto así que hay un tendón grande que se encuentra en la región posterior, que yo lo había mencionado, el tríceps sural, que no es otra cosa que la extensión de los dos gastronemios y el sóleo, en la zona posterior, que se encuentra totalmente contracturado. Es decir, si yo quiero de inicio reducir este pie y colocarlo en una posición funcional o normal, entre comillas, no voy a poder, porque voy a tener un problema ligamentario y aparte un problema tendinoso en la zona posterior y en la zona también de los flexores del medio pie y el antepié, que no me van a permitir levantar el pie y ponerlo en su lugar. Es decir, el paciente va a estar en esa posición con el pie mirando hacia adentro, ¿no?, totalmente rotado, y no voy a tener opción a corregirlo en un primer momento de inicio de manera exitosa. Es por eso que surgieron una serie de, digamos, de tendencias para corregir este tipo de pies, y generalmente pues se decía que el tratamiento era quirúrgico anteriormente. Luego, posterior, apareció un médico que después vamos a mencionar, y comenzó a tratar estos casos con un dispositivo que también lo vamos a ver después, y correcciones paulatinas. Y el problema mayormente quedaba en la zona posterior. En algunas oportunidades este tendón, que es el tríceps sural, no se podía corregir. Es por eso que se comenzaron a hacer las tenotomías, es decir, se cortaba en la zona posterior este tendón y terminaba de soltarse, y terminaba el equino de mejorar. Es decir, el equino es lo último en este caso en estos pies que se corrige. Acá tenemos pues la distribución ósea. Nosotros ya recordamos esto fácilmente y hemos visto que el astrágalo con el escafoides y el calcáneo con el cuboides, ¿no? Son los huesos que se articulan en la zona posterior, y toda la zona pues de las cuñas y los metatarsos van a seguir el eje, en todo caso, del pie hacia la deformidad característica de esa patología.
Muy bien. Ahora, para hablar en este caso de manera, digamos, ya paralela, ¿no? Para ir metiéndonos en el tema, existen una cierta cantidad de tipos de pie. Es decir, si yo en este momento, que somos más o menos 7, ¿no? Yo les hago que todos se saquen los zapatos y comparo los pies, todos vamos a tener diferentes tipos de pie. Y básicamente, ¿en qué radica la diferencia? La diferencia radica en la longitud que tienen en este caso los dedos, ¿no? Salvo que tengan pues alguna malformación, en este caso de los pies, generalmente pues los dedos se van a diferenciar en el tamaño entre el primero, segundo y tercer dedo básicamente, ¿no? Y para eso pues nosotros tenemos una serie de pies, una serie de formas de pie. Y acá me preguntan cuál es el tipo más frecuente de pie. Para eso nosotros necesitamos conocer los tipos de pie. El pie egipcio es un pie que aparentaría que hubiesen agarrado y hubiesen cortado los dedos de manera oblicua, tangencial, y han dejado los dedos de tamaño, digamos, uniforme, ¿no? El primer ortejo más largo, el segundo con una distribución simétrica que le continúa, y de esa manera en escalera, ¿no? Disminuye el tamaño de todos los dedos, el pie egipcio. El pie griego, que es un pie que también sigue pues en este caso una distribución digamos de tamaño en disminución del tamaño desde el segundo al quinto dedo, pero el primer ortejo es más corto, o en todo caso los otros dedos son más largos, ¿no? En cambio el pie cuadrado es un tipo de pie en donde básicamente el primer y segundo dedo básicamente son del mismo tamaño, y después sigue la distribución típica de disminuir el tamaño de los pies en este caso. Si nosotros vemos las distribuciones, vamos a ver que existe una cantidad más frecuente en uno de esos pies. ¿Cuál sería ese pie más frecuente? Sería el pie, en ese caso, el egipcio. Esa distribución simétrica de los dedos, ese es el pie más frecuente, ¿no? Y se menciona que más o menos el 60% de la población tiene este tipo de pie, ¿no? Después le sigue el pie cuadrado, ¿no? Más o menos con un 20% aproximadamente. Y después le sigue pues el pie griego, ¿no? Los otros tipos de pie, digamos, menos frecuentemente, ¿no? Menos frecuentemente, pie mediterráneo y pie americano, que básicamente pues tienen la distribución un poco más simétrica entre los otros ortejos, ¿no? Habíamos comentado también de algunas articulaciones en la clase previa, cuando hablábamos de pie. Ya habíamos mencionado dos articulaciones en el pie, con un nombre propio. Habíamos visto que hay una línea que se llama línea de Chopard. Y habíamos mencionado también que existía una línea que nosotros habíamos mencionado como línea de Lisfranc, que son nombres típicos, ¿no? Históricos, que, bueno, en algunas oportunidades pues se toma también este tipo de preguntas, ¿no? Habíamos mencionado que la línea Chopard es una línea posterior. ¿Recuerdan esa línea posterior? ¿Entre qué huesos se encuentra esa articulación? Habíamos mencionado en la zona posterior, en el retropié. ¿Qué articulaciones se encuentran ahí? Chopard, astrágalo con escafoides y el calcáneo con el cuboides. Muy bien, doctor. Ese está muy bien. Entonces tenemos que el calcáneo, el cuboides, más la articulación astrágalo-escafoidea, ¿no? O sea, toda la zona posterior, acá no se ve muy bien, acá está mejor, el astrágalo con su escafoides,
y en el calcáneo que se encuentra acá con su cuboides, toda esta articulación de acá se llama articulación de Chopard. Y habíamos mencionado que existe también la otra articulación que le habíamos denominado articulación de Lisfranc, que eran las articulaciones metatarso, cuñas, ¿no? O metatarso medio pie. Metatarso cuñas, articulación de Lisfranc. Y de manera así como recordando, digamos, la articulación de Lisfranc, existía también una lesión, ¿no? Una lesión que le conocían como luxación o luxofractura, ¿no? Cuando está asociada, no solamente la luxación, sino asociada a fracturas, luxación o luxofracturas de Lisfranc. Y también se decía que esta lesión se llamaba la lesión del estribo. ¿Y por qué se llamaba la lesión del estribo? Por lo siguiente: antiguamente pues se usaba bastante caballo, especialmente en Europa, y cuando estaban cabalgando, ¿no? Y tenían esos estribos triangulares y colocaban el pie con la botita, ¿no? Con la botita en esa zona. Entonces, una vez que entraba el pie en esa zona, al caer el paciente hacia un costado, es decir, hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, se sostenía el pie en el estribo y generaba pues que el caballo traccione la zona pues de la cuerda que está sujeta al estribo y provocaba una lesión en esta zona, y era típica, ¿no? Era típica de una caída pues del corcel, ¿no? Entonces a esta lesión de Lisfranc, que podía ser solo luxación o luxación asociada a fractura, se llamaba pues lesión de Lisfranc o luxofractura de Lisfranc o simplemente luxación del Lisfranc, ¿no? Entonces ya sabemos el tipo de pie más frecuente y la línea de Chopard, y también de manera, digamos, adicional hemos hablado también de la articulación, en este caso Lisfranc, que también, digamos, es así anecdótica. Muy bien, hemos hablado de este punto. ¿Quién delimita el nombre que yo le voy a poner al pie si está, digamos, el talón desviado, ¿no? Hacia adentro? El talón desviado hacia adentro, ¿cómo voy a llamar a ese pie? ¿Quién está en el talón? ¿Qué hueso? Calcáneo, básicamente calcáneo, ¿no? En la zona, digamos, inferior, posterior. Muy bien, el calcáneo. Había mencionado que el calcáneo da el tipo de pie, en este caso, que yo voy a tener, si se desvía hacia adentro o si se desvía hacia afuera. ¿Cómo se va a llamar si el talón se desvía hacia adentro? ¿Cómo se va a llamar ese pie? Pie varo, muy bien. Entonces el pie varo, como dice el doctor, pie varo, talón desviado hacia adentro. Y si está el talón hacia afuera, valgo. Entonces solamente el talón, es decir, el calcáneo, me va a decir si el pie es varo o si el pie es valgo. Aquí tengo pues dos situaciones. Primero, este pie, donde puedo apreciar la zona posterior, que yo le voy a llamar talón. En todo caso, yo sé que en el talón se encuentra el calcáneo y está desviado hacia adentro. Este talón desviado hacia adentro se va a llamar varo. Pero si está desviado hacia afuera, le voy a llamar valgo. Ahora, acá viene una condición bastante interesante. Pueden ver este fetito, ¿no? Y pueden ver que los pies los tiene pues rotados y pegados prácticamente a la zona perianal. El bebé en realidad, cuando están en posiciones pues digamos intraútero, puede asumir esta posición, pero nosotros nos damos cuenta que existe patología cuando en el momento del nacimiento el niño persiste con una deformidad severa, ¿no? Y no es fácilmente corregible, ¿no? No puede corregirse. El niño que nace con un piecito, digamos, en esta actitud, ¿no? Rotado hacia adentro, flexionado, etcétera,
Y podemos corregir suavemente y sin ningún problema el piecito y colocarlo en una posición normal, y después suavecito se va hacia abajo. Ese pie es normal, no tiene ningún problema. Pero si hay un paciente que viene con el pie rotado y flexionado hacia adentro, ¿no?, y en equino, y yo intento la reducción y es rígida y no se puede y hago resistencia, ese pie es patológico. Entonces, digamos, se dice que hay una repercusión, digamos, de la posición intraútero en este tipo de patologías, pero no se la toma pues como lo más importante. Existen patrones hereditarios bastante importantes, ¿no?, que pueden ser en primera, segunda, tercera línea, ¿no?, inclusive hasta cuarta línea, ¿no?, de pacientes que han tenido algún problema, digamos, de manera básica, no de manera subclínica o en algunos casos clínica. Ahora, ¿qué pasa si un paciente se queda con un pie equinovaro congénito sin ningún tratamiento? Este niño va a comenzar, digamos, ¿no?, cuando él empieza la marcha, ¿no?, más o menos al año, a los 11, 12 meses empieza a caminar y va a tener una disposición de caminar con el lado externo de los pies, y va a comenzar a destruir todas las articulaciones, especialmente de la zona retropié, como estamos viendo acá, y va a tener una zona hiperqueratósica, va a tener infecciones, heridas, aparte de eso deformidad de toda la zona del pie, y vamos a tener un problema bastante severo, ¿no? Muy bien. Pie zambo. ¿Qué cosa es el pie zambo? ¿Qué cosa es el pie zambo? ¿Alguien ha escuchado alguna vez pie zambo? El pie zambo es el pie bot o el pie equinovaro congénito. O sea, son términos sinónimos. Acá lo que preguntan es, ¿una de estas características es falsa? Muy bien. Si el pie zambo, yo sé que es el pie bot y sé que es el pie equinovaro congénito, entonces me dicen se desvía en equino, o sea, se va los dedos hacia la zona distal y el talón hacia arriba, ¿sí o no? Sí. ¿Hay varo del talón? Varo, sí, porque su mismo nombre dice que el varo del talón delimita o determina el varo del pie, ¿no? Entonces tiene los dedos hacia abajo, está rotado hacia el varo. Hay abeducto del antepié, el antepié es la zona anterior, ¿no?, la zona más anterior. ¿Hay abeducto o hay aducto? Aducto. Entonces, esta opción sería inválida. Se menciona que el 50% de los pacientes tienen pie bot bilateral, ¿no?, o pie zambo bilateral o pie equinovaro congénito bilateral. Ahora, de estos pacientes que tienen el 50% bilaterales, se dice también que uno generalmente es con más repercusión que el otro pie. Es decir, uno está más comprometido que el otro. ¿Y predomina en varones? Sí, predomina en varones, ¿no? Y la relación, digamos, es más o menos de 4 o 5-1, ¿no? Ahí tenemos entonces el abeducto del antepié, es decir, esa no es, porque lo que tenemos es un aducto más bien. Un aducto del antepié, el pie se va a ir hacia la parte interna. Acá tenemos un recién nacido, este tiene un día de nacido, un paciente del hospital. Podemos ver acá varias características. Podemos ver que la zona de los maleolos están respetadas, no están con ningún problema. Podemos ver que la tibia tiende a un pequeño varo y a una pequeña rotación tibial. Tiende a una rotación tibial pequeña. Algunas veces puede estar asociada. Podemos ver acá la zona que corresponde a la articulación tibio-astragalina que está desconfigurada. Y podemos apreciar mucho mejor acá, que está en la parte de la luz, cómo sale una prominencia de esta zona. Esto es el astrágalo, que está subluxado. Entonces, el astrágalo se está llevando con la zona del pie más inferior, que es el calcáneo, y se lleva todo el medio pie y el antepié
hacia el equino, el varo y el aducto. Ahora, ¿qué pasó? Como yo les mencioné inicialmente, pues cuando se trataba de este tipo de pies, existía una serie de tratamientos que iban desde unos aparatos rígidos, después la cirugía se convirtió en el elemento más importante de tratamiento, pero actualmente pues se trata con unos yesos, y ahora sí voy a mencionar que hay un médico en ese caso que comenzó a trabajar con unos yesos, ¿no? Y le puso su nombre, ¿no? Como es de costumbre, ¿no? Quien hace algo pone su nombre al procedimiento. El procedimiento se llama el método Ponseti. El método Ponseti, ¿no? Del doctor Ponseti, comenzó pues a trabajar con unos yesos, corrigiendo las deformidades. Y él entendió lo siguiente. Él entendió que el pie está así porque hay un problema en el retropié, pero también hay un problema del medio y el antepié. Él decía que estos pacientes tienen en la parte del medio pie y el antepié una tendencia a formar un cabo, Es decir, en la zona más anterior, aquí existe un arco, que tiende pues al cabo. Aparte de eso, el astrágalo, que está subluxado, tiene que regresar a la zona de la tibia para poder articularse de manera, digamos, más congruente. Es por eso que estos yesos comenzaron a corregir la zona de la cabeza del primer metatarso, y se comienza a sacar del cabo y el aducto. Entonces se saca el cabo y el aducto y al pie se lo colocan. Ustedes ven al pie así. Si yo empujo esto, lo voy a colocar mucho más perpendicular, pero la idea es ir corrigiendo acá, y después se hacía una pequeña presión en esta zona, debajo de la cabeza del primer metatarso, y aquí se hace otra presión para tratar de meter el astrágalo a la articulación. Es decir, el pie queda, digamos, un poco más rotado. Acá está el yeso. Ustedes pueden ver que queda un poco más rotadito, pero acá pueden ver la impresión de una huella del dedo en esta zona, ¿no? Para tratar de empujar el astrágalo hacia la parte articular. Entonces, este es el yesito del método Ponseti. Después se completa este yeso pues hasta la zona muslopedia, hasta acá, ¿no? Y se hace un tratamiento de yesos, ¿no? Continuados, ¿no? 5 o 6 yesos es lo que menciona. Si no mejora, después se hace la tenotomía de la parte posterior del Aquiles, como había mencionado, y ese es el tratamiento de método Ponseti, ¿no? Después tiene que usar el niño unas férulas, ¿no? Unas férulas en abducción y en una pequeña rotación externa. Y después de un tiempo, más o menos, se da ya al paciente de alta con buena cantidad de casos completos de éxitos, ¿no? Muy bien. Entonces, ahora que hemos hablado ya de los yesos y del método Ponseti, ahora me hablan acá del tratamiento con yesos, porque ahorita este método es el gold estándar, ¿no? Es el gold estándar. El tratamiento con yesos correctores del pie equinovaro congénito debe comenzar por corregir el varo, el aducto. ¿Han visto que el primer yeso está en varo? Está en varo, ¿no? O ya está en valgo, o ya está neutro, no, está en varo. Aducto, el equino es lo último que se corrige. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba que el tendón del tríceps sural inclusive está tan tenso que no se puede corregir el equino hasta el último? Es lo último que se puede corregir, a veces solamente se corrige con la cirugía. Es lo último el equino. La rotación tibial, no, eso se trata ya después. Si en todo caso persiste, ¿no? Porque a veces
solamente, a veces mejora simplemente con el tratamiento del pie después, o el crecimiento. El aducto y el equino. ¿Cuál sería? El aducto, ¿no? El aducto, ¿sí? El aducto. Y ese pequeño cabo también que presenta el piecito, que está totalmente traccionado, también se corrige un poquito y se hace un poco del aducto. Y progresivamente los yesos van corrigiendo la patología, ¿no? Conforme el pie va cediendo, ¿no? Ahí están los yesos, ¿no? Los yesitos del pie, y después van a continuar con más yesos, ¿no? Lo ideal es empezar el tratamiento pues a la semana, ¿no? Lo más prontamente posible, y después el pacientito va a estar con su ferulita de abducción y ya no con yesos. Muy bien.